vamos añadiendo más esto. Catecolaminas. ¿Ya? Algo van a provocar las catecolaminas, que son por ejemplo la adrenalina, para que suceda la lipólisis. Ya. ¿Cuál es la importancia de las catecolaminas en tu cuerpo? Primero, en el hígado va a activar la glicogenólisis y la gluconeogénesis, o sea, la adrenalina puede activar esto. En el riñón aumenta la producción de glucosa porque necesito mayor cantidad de energía. En el músculo esquelético estimula la glucogenólisis, o sea, la destrucción del glucógeno que tú tienes almacenado en el músculo. En el músculo la adrenalina disminuye el catabolismo proteico. La adrenalina va a provocar catabolismo, la destrucción, por ejemplo, de esto. ¿Ya? El tejido adiposo, ¿qué es lo que va a hacer la adrenalina, por ejemplo? El tejido adiposo blanco, la adrenalina libera glicerol y los ácidos grasos, ¿cierto? A partir de ácidos grasos libres de los triglicéridos almacenados en los adipocitos, que es lo que vemos acá. En el corazón van a aumentar la frecuencia cardíaca, van a aumentar la contracción, ¿cierto? O el volumen sistólico y en este caso también la diástole para poder impulsar mayor cantidad de sangre. ¿Eso lo vieron en cardiovascular? Sí. No. Era ahí nomás. Depende de los alumnos que tengan. Los vasos sanguíneos van a haber una vasodilatación. Y esa vasodilatación va a hacer que aumente más glóbulos rojos, blancos, plaquetas y las sustancias nutritivas que yo necesito. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? Ya. 5 minutos de break, chiquillos. ¿Ya? Lo que viene es un poquito más tormentoso. Para que haya una liberación de estas catecolaminas, ¿ya? Es necesario 3 cositas que puedan pasar, ¿ya? Por ejemplo, la hipoglicemia. Al estar con una hipoglicemia se va a activar, por ejemplo, glucagón, o en este caso, por ejemplo, adrenalina, para elevar los niveles de azúcar en sangre. Como también la hipoxia, ¿cierto? La hipoxia también puede estimular al hipotálamo para que secrete adrenalina, o también el estrés. Ahora, cualquier tipo de estrés es saludable para estimular la lipólisis, porque, por ejemplo, yo les podría decir, antes de terminar la hora, todos van a hacer una prueba escrita por sí solo con nota inmediata. Inmediatamente, ¿cierto? Ahora, también podría ser de que las personas que están con mucho estrés en la oficina, por ejemplo, o que tienen muchos problemas en sí, ¿se han dado cuenta que empiezan a bajar de peso? Pero obviamente, ¿cuándo no pasa eso? Cuando empiezan a comer. La semana que viene. Ya pasa lo contrario, ¿cierto? Pero en el caso de que la mayoría, no, es que no tengo ganas de comer y me estreso y bla, 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 o que es mi pololo, entonces ahí... Después del terremoto. Todo mal. Claro, después del terremoto. Entonces hay un estrés, pero es un estrés que no es saludable y que obviamente va a tener después su efecto como rebote. Pero en el caso del mayor estrés que uno le puede generar a tu cuerpo, sería el ejercicio. Pero es un nivel de estrés que es mucho más beneficioso por todas las cosas que se van a liberar, por los cambios estructurales a nivel celular que va a tener, por la eficiencia que va a ganar. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos, a este tipo de estrés para estimular el hipotálamo, para que la médula dé la orden de secretar esta adrenalina, irse a la sangre y estimular, por ejemplo, lo que es la lipólisis. Entonces, entramos en materia. La regulación de la lipólisis por catecolaminas. Las catecolaminas activan la cascada lipolítica por medio de la unión a los receptores beta-adrenérgicos en la membrana plasmática del adipocito. Membrana plasmática del adipocito, vamos a tener receptores beta-adrenérgicos, y dice que las catecolaminas se van a unir a este receptor, por ejemplo, adrenalina. La adrenalina, que es una catecolamina, va a ir a los receptores beta, que están ubicados en la membrana plasmática del adipocito, pero también hay un receptor alfa, y si activo esta parte alfa,
en vez de estimular la lipólisis, la va a inhibir. ¿Qué es inhibir? ¿Destruir? Desactivar algo, ¿cierto? Cortar algo, disminuir algo. ¿Se entiende? ¿Sí? Acuérdense que todas esas cosas es vocabulario y es necesario que le escriban, ¿ya? Para que no ande perdido después. ¿Cómo fue el día? ¿Ah? Ah, Ya. Miren, las catecolaminas entonces quedamos con que activan la parte beta, ¿cierto? Los beta adrenérgicos. Ahora, esperen. Antes que anoten, síganme y después anotan, ¿ya? Porque si no van a estar así, ¿qué dijo? Sí, ya. Entonces, primero síganme y después anoten, ¿ya? Y lo repito, sin ningún problema. Las catecolaminas van a activar los receptores beta adrenérgicos que están en la membrana plasmática del adipocito, y los receptores beta tienen acoplados o al lado a unas proteínas GS, y los alfa están acoplados a una proteína GI. La GS, la S es de estimulación, ¿ya? Va a estimular la lipólisis, y la I sería inhibición de este proceso. La siguiente proteína, de alguna manera, que tiene que activar se llama adenilato ciclasa. Entonces, para poder activar a la proteína GS y activar a la adenilato ciclasa, yo necesito de dos fosfatos. ¿De dónde voy a tener esos fosfatos? Si yo tengo un ATP, va a pasar como AMP. ¿Por qué? Porque gastó dos grupos fosfato. Tuvo que fosforilar a la proteína GS y fosforilar a la adenilato ciclasa. ¿Claro hasta ahí? ¿Me sigue? ¿Sí? Ya. Ahora, ese AMP, por estar dentro del adipocito, se llama AMP cíclico. Ahora, ¿me entienden hasta ahí? ¿Sí? Voy a repetir de nuevo hasta ahí. ¿Ya? Miren. Las catecolaminas son hormonas, ¿cierto? Como adrenalina, noradrenalina. Esas catecolaminas van a ir a la membrana del adipocito, donde se van a encontrar con los receptores beta adrenérgicos. ¿Ya? Cuando digo algo con adrenérgico, quiere decir que es hormonal. ¿Ya? Netamente, beta adrenérgico, que reciben la adrenalina. Esos receptores beta van a estimular a unas proteínas GS, que son estimulatorias de la lipólisis, que a su vez va a estimular a la adenilato ciclasa. Ese ATP va a pasar a AMP cíclico. ¿Por qué? Porque tuvo que gastar dos grupos fosfato. Ahora, hay una proteína quinasa que es dependiente de AMP cíclico. O sea, para que se active esa proteína quinasa es necesario que haya este AMP cíclico, y luego esta proteína quinasa va a hacer que la HCl se fosforile. Una vez que la HCl está fosforilada, va a poder modificar a la gota lipídica, sacando un poco de perilipín y entrando la HCl al triglicérido, rompiendo este triglicérido, sacándolo a la sangre en forma de 3 ácidos grasos y un glicerol. Usted es fácil decirlo. ¿Se entiende, no? Ya miren, este es el dibujo bonito, ¿cierto? Aquí está más bonito, está más ordenado, ¿ya? Vamos a tratar de interpretar este ahora, es lo mismo. La membrana celular, o sea, la membrana del adipocito, ¿cierto? Sería esta parte que está acá. Para acá sería lo que es sangre. Para acá adentro vamos a encontrar la gota lipídica, que es lo que está en gris. Dentro de la gota lipídica están los triglicéridos, que son 3 ácidos grasos y un glicerol. Y la barrera que vamos a encontrar en la superficie de la gota lipídica se llama perilipín. Ahora, nosotros tenemos que llegar a modificar la superficie de la gota de lípidos, porque necesitamos que ese triglicérido salga a la sangre y lo podamos ocupar, o sea que empecemos a perder grasa. Ahora, para que eso ocurra, necesitamos de las catecolaminas. Las catecolaminas, ¿qué eran? Hormonas. Y un ejemplo de esas hormonas son la adrenalina.
que va a ir a los receptores beta, que va a estimular las proteínas GS, que va a estimular la adenilatociclasa, gastando 2 ATP. Ese ATP va a pasar como MP cíclico y va a estimular a una proteína quinasa dependiente de MP cíclico que va a fosforilar a la HCl. Y la HCl, una vez que esté fosforilada, va a modificar a perlipid, lo saca, ingresa la HCl, separa el triglicérido y ese triglicérido después sale a la sangre en forma de triácido graso y un glicerol. Más fácil, sí. Más claro, ¿no? Obviamente hay que ir repasando y harto esto. ¿Ya? Entonces, llevémoslo a un ejemplo ahora. Si yo llego y voy a empezar a hacer ejercicio, ya hago ejercicio, salgo a correr, voy a estimular adrenalina y por ende voy a estimular lo que es la lipólisis, ¿cierto? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo como algo? ¿Qué pasa con la lipólisis? Se va a activar primero la insulina y la insulina va a ir a este receptor y el alfa adrenérgico ¿qué hace? Estimula la proteína GI que es inhibitoria, o sea la lipólisis no funciona, no va. Si yo hago ejercicio, estoy corriendo y como algo, siendo que yo quería estimular la lipólisis con la comida, con el Gatorade que tenía glucosa por ejemplo, paré la lipólisis, no hay lipólisis. Entonces, si yo, profe, pero entonces, a ver, si yo llego y como algo antes de hacer ejercicio, ¿no está estimulando en sí la lipólisis? No. Y si lo logra estimular es muy poco, porque la principal energía la va a sacar de los hidratos de carbono y va a hacer que perduren más los hidratos de carbono. Y tú quieres que las grasas salgan lo antes posible, pero no. Va a retrasar que las grasas sean la prioridad en este momento. ¿Se entiende? Yes. Por ejemplo, es que yo coma 1 o 2 horas antes de hacer ejercicio. Ahí lo que pasa va con el vaciamiento gástrico, que lo deben haber visto en nutrición. Hay comida que se demora más o menos en digerirse, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Que no pueden comer Hidratos de carbono en este caso, ¿ya? Pero inmediatamente antes. Ya se está cargando. Así voltea todo lo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que obviamente puede estar demorando lo que es la lipólisis si yo como antes el ejercicio y por ende es necesario que se coma 1 o 2 horas antes y obviamente va a depender del tipo de alimento que yo ingirí. Ahora, hay ejercicios que van a mantener, sobre todo los ejercicios de alta intensidad, va a mantener tu metabolismo elevado post ejercicio. Entonces si yo como inmediatamente post ejercicio voy a parar también un poco la lipólisis, ¿se entiende? Ahora, ¿qué tendría que ser? Comer 1 o 2 horas después, por ejemplo, ¿ya? Dependiendo de nuevamente la intensidad del ejercicio. Ahora, eso es para favorecer el metabolismo de las grasas, pero si yo quiero recuperación, si yo necesito, por ejemplo, entrenar 7 veces a la semana, no puedo restringirme los hidratos de carbono, tengo que comer inmediatamente después de haber hecho ejercicio para reponer ¿qué? El glucógeno que yo tuve. ¿Se entiende o no? Entonces depende cuál es el objetivo, qué es lo que quiero. Y en el caso del ayuno, el ayuno obviamente que no voy a tener insulina y se van a activar las catecolaminas. Y obviamente voy a empezar a utilizar más los ácidos grasos, sobre todo con el entrenamiento en ayuna. Pero el entrenamiento en ayuna sacará netamente de tu porcentaje de, por ejemplo, de grasa subcutánea o lo sacará más bien de tu hígado. Del hígado. ¿Se entiende? Entonces no es tan saludable el entrenamiento en ayuno, no es para todo. Si me hablan de un deportista para determinado segmento de su entrenamiento, ahí yo digo, sí, hazlo, pero ese entrenamiento en ayuno va a durar máximo 2 semanas. Si tú hablas con un endocrinólogo, que el que ve todo el tema hormonal, te va a decir, no, entrenamiento en ayuno ni por nada. Pero yo digo, sí se puede, pero no un deportista, que se justifique. Pero para hacer bajar de peso a alguien que entrena así tan en ayuna, que es la mejor estrategia, no. ¿Por qué?
porque la ayuna te va a hacer que te sientas mal, que no sea agradable el ejercicio, y lo que nosotros tenemos que provocar es una mayor adherencia. Fatiga, todo. ¿Se entiende? Aún así, si después, como ustedes son muy estudiosos, no se acuerdan bien, esto está en palabras. Estos receptores adrenérgicos interactúan con proteínas de guanosina trifosfato, también llamados proteínas G. Estos receptores adrenérgicos interactúan con las proteínas G. Esta proteína modula la actividad de la enilato ciclasa, si se activa o se desactiva. Todos los receptores beta-adrenérgicos están acoplados con proteínas GS que son estimulatorias de la lipólisis, y los alfa receptores están acoplados a proteínas G que son inhibitorias de la lipólisis. Estimulando los receptores beta-adrenérgicos activan a la enilato ciclasa, que convierte ATP en AMP cíclico. AMP cíclico actúa como un segundo mensajero, activando a la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, que luego va a fosforilar a la HCl y luego a fosforilar a perilipin, modificando la gota lipídica. ¿Para qué? Para que ese triglicérido salga a la sangre en forma de 3 ácidos grasos y un glicerol. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, un poco más claro. Perilimpin. Ahí está la imagen, que es la que ahora tienen que pegar en su techo. Estudio. ¿No? Oh. En resumen, las catecolaminas regulan la lipólisis activando los alfa y beta receptores, aumentando o disminuyendo dependiendo de la concentración del plasma de ellas. Y en reposo, cuando la concentración de catecolamina es relativamente baja, la tasa lipolítica es largamente regulada a través de la acción inhibitoria de los receptores alfa-adrenérgicos. Clarito, ¿cierto? ¿Qué pasa durante el ejercicio entonces? En resumen, hay un aumento de las catecolaminas y estimulan la lipólisis. ¿Por qué? Por estimulación de los beta receptores. ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Los lípidos son una fuente importante de sustrato energético para el metabolismo musculoesquelético. O sea, lo necesitamos y hay más de 100.000 kilocalorías en forma de grasa en tu cuerpo. ¿Ya? Por lo menos, por lo bajo. Especialmente durante el ejercicio de prolongado de baja a moderada intensidad. ¿De qué depende esta utilización? De la intensidad del ejercicio nuevamente. Intensidad. Graba. Duración. O sea, la intensidad del ejercicio me va a llevar, por ejemplo, a que si yo digo, estuve toda la mañana en el gimnasio, pero caminando la trotadora a este paso, la intensidad fue muy baja. Por ende, la cantidad de energía que tú vas a gastar es mínima. Necesito una mayor estimulación. De hecho, se ha visto que los grandes cambios a nivel muscular suceden con la mediana a alta intensidad. Con la baja casi nada, o se demora mucho tiempo. La duración del ejercicio cada vez se ha visto más en salud, sobre todo, que hay ejercicios que necesitan 30 minutos 3 veces a la semana y mejoran los niveles de, por ejemplo, de hacer más sensible al receptor de insulina. Y uno dice, pero ¿cómo? No necesito 1 o 2 horas, porque esa es la principal excusa que utiliza la gente, es que no tengo tiempo. Oye, pero si ahora los grandes avances en esto están diciendo que con 20 a 30 minutos de ejercicio 3 veces a la semana puedes mejorar tu salud. No estoy hablando de algo netamente estético, ¿ya? Para conseguir perfecciones como estética, por ejemplo, competir en fines o algo así, ya necesito 6 a 7 entrenamientos al día y algunas veces doble jornada, yéndome al extremo. Pero si hablo un tema de salud, 3 veces a la semana, 20 a 30 minutos, ya es suficiente. Alimentación, ya vimos que es importante. Pero por sobre todo, primero el ejercicio, la intensidad, la duración del ejercicio, y después la alimentación. La alimentación nos va a hacer que, por ejemplo, se activa más la adrenalina, la noradrenalina, así como así. Necesito la estimulación del ejercicio. Factores hormonales.
es que yo tengo hipotiroidismo y por eso no bajo, profe. Pucha, vaya al endocrinólogo y tome pastillas, ¿ya? Y esas pastillas tú las tomas y se regula el tema hormonal y puedes entrenar como cualquier tipo de persona. Hipotiroidismo. Tiroidismo. De tiroides. Ahora, exacto. ¿Qué es lo que me pasaba con una personalizada? Me decía, pucha, es que yo tengo hipotiroidismo y que por eso, ¿y está diagnosticado? Sí, el médico me dijo, ¿y te dio unas pastillas? Sí, pero ya, pues, pero entonces debería estar normal. No, es que por el hipotiroidismo no bajo. Entrenaba 3 o 4 veces por semana conmigo y le digo, el problema tuyo es que te alimentas mal. Y varias veces, no, es que yo el hipotiroidismo y baja y yo tengo un metabolismo más lento. Oye, ¿estás tomando la pastilla? Sí, estás entonces en forma normal. Y dije, ya, tantas veces que repetía la cuestión, el problema tuyo es que no cierran la boca. Netamente. Es que te sale y todo. Era de esos personalizados que, por favor, no me recomiendes. De ese tipo de personalizado yo le decía, por favor, no, es que yo te voy a recomendar con mi amiga y todo. No, por favor, no, de verdad. Porque de verdad era una persona que era muy desordenada en esto. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Pregúntale al endocrinólogo si es que son las pastillas, qué es lo que pasa y todo lo que usted. Fue a donde el endocrinólogo, lo quedó mirando y le dijo, ¿sabes qué? Cierra la boca. Es eso. Porque se salía en el tema de la noche. El problema es que uno dice, pero si hubo un chocolatito, pero ese chocolatito es mucha cantidad de calorías. Ah, pero si es chiquitito. No. Pero si es una empanadita nomás, no. Es mucho lo que te va a costar después bajar eso. Nivel de entrenamiento de las personas. O sea, hay personas que, pero es que yo quiero lograr esto, pero no tengo tiempo. ¿Qué voy a hacer ahí? Necesito que te haga un tiempo. Y sobre todo que pase lo que pase, entrenes. Sí o sí, empieza a entrenar. No puedes seguir, pucha, es que no. Tú tienes que ir ganando un nivel de entrenamiento, sea básico, intermedio, avanzado. Pero tienes que moverte porque tu cuerpo está hecho para moverte. Está hecho para eso. ¿Cuándo se enferma? Cuando no te mueves. Cuando no tienes un gasto importante. Entonces, si yo le hablo un poco de lo que es suplementación, por ejemplo, yo le digo, los quemadores de grasa, ¿servirán? Por ejemplo, Silet 40, he hecho mi frote de Silet 40 y todo en el cuerpo, me he hecho 2 potes de Silet 40, ¿va a llegar acá? No. O sea, Silet 40 fosforila la HCl y así el trigo. No. Con suerte va a traspasar la primera capa de la piel, que es la dermis. Lo mismo pasa con el Dolorub y todas esas cosas. Crean un calor local, pero no va a llegar al músculo, a sanarte, y el Dolorub fue y arregló tu músculo, no. No es así. Ya, por eso es que se toman las cosas en pastillas, cosas que se vaya por el torrente sanguíneo y sea mucho más efectivo, porque la crema es muy difícil. Se da más por un tema más psicológico, pero la verdad que funcione, no. Ahora, el té chino del Dr. Ming no va a venir a combatir a Perelipín y para que salgan los triglicéridos. No va a ser así. Ahora, pero es que, profesor, el té igual se ha visto de que puede hacer efectos lipolíticos como el té verde. ¿Qué es lo que tiene el té? Cafeína. Tiene un derivado de la cafeína. ¿Y la cafeína qué va a hacer? Estimula tu sistema nervioso. ¿Y qué significa que estimula tu sistema nervioso? Que va a estimular, por ejemplo, adrenalina y va a estimular la secreción de catecolamina, y el café no va a entrar acá, sino que va a actuar acá. Y eso, el café lo que va a hacer es aumentar esto para que aumente la lipólisis. Pero no quiere decir que, si hago ejercicio solo, voy a bajar 1 kilo de grasa. Si hago con café, voy a bajar 4. No es tan así. Con el café me va a ayudar a estimular más esto, pero aún así va a depender de tu alimentación y de la rutina e intensidad del ejercicio que tú tengas. ¿Se entiende? Cuando yo veo uno de estos quemadores de grasa, Lipo 6 Black, ultra mega hiper concentrado, Hidrocicot Elite, ¿ya? Senadrin y un montón de cosas que vienen, lo que traen, uno es sí o sí cafeína. O sea, yo no me compraría, por ejemplo, un quemador de grasa, entre comillas, que no existe, porque la grasa no se quema,
que por ejemplo no traiga un estimulador del sistema nervioso, que es la cafeína. ¿Cuál otra cosa venden? El guaraná también tiene como el derivado de la cafeína. Para los que la cafeína les cae pesado, está el guaraná. Pero también tengo que tomarme como 6 pastillas de guaraná para equivaler a una de cafeína. Ahora, las otras cosas que traen estos como pseudo quemadores, es sí o sí también un extracto de té verde, que son también como ayudan a que no retenga el líquido. Pero para tener ese efecto del té verde tendrías que tomar por lo menos unas 5 veces al día té verde, que se ha comprobado que esto, como los Lipton, se hizo con ese estudio, y 5 veces al día tendrías que tomar para empezar recién a eliminar un poco más de líquido. ¿Ya? Ahora, yo he intentado tomar toda esa cantidad de veces, pero la verdad es que no. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Las otras cosas que traen son como inhibidores del apetito, pero la verdad es que el 90% de lo que trae el frasco de quemador de grasa no sirve. Hasta el momento hemos visto que la creatina sirve, que la cafeína sirve, ¿cierto? Pero ya todas esas otras cosas no sirven de nada. Le añaden cosas a esto, pero la verdad es que no Hay sirve. una semilla que tomo en agua. ¿Se va entendiendo, no? Oye, Herbalife tampoco venía a combatir a Perelibre. No, ni se atreve. Así. Hay ácido graso. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, ¿ya? Porque después igual la próxima clase lo voy a ver. Que los ácidos grasos de cadena larga, que son fatty acid, ya ácido graso de cadena larga, van unidos a la albúmina. O sea, cuando salen a la sangre, salen en forma de 3 ácidos grasos libres. Pero necesita que alguien lo guíe, y esa va a ser la albúmina. Entonces, la regulación de estos ácidos grasos ocurre en varios procesos, ¿ya? Van a tener que pasar varias etapas, ya sea a través de la membrana plasmática, transportándolo a nivel del citosol, y a través del metabolismo intracelular. Ahora, estos ácidos grasos que están acá, vamos a agrandar este vaso sanguíneo. Ya, quedó un poquito grande la arteria. Este es el espacio vascular, ¿ya? En donde van los ácidos grasos, los 3 ácidos grasos unidos a la albúmina, y va a tener que pasar el endotelio, el espacio intersticial, la membrana plasmática, el citosol. Cuando ya hablo de la membrana plasmática, hablo de un círculo perfecto. De que tienen que llegar. Exacto, lo de la mañana decía un completo. A la mitocondria, ¿ya? Entonces, tengo que ver cómo ese ácido graso va a llegar a la mitocondria. Y eso lo vamos a ir viendo la próxima clase. Esto es lo que vimos hoy día en la mitad del proceso de cómo sacamos la grasa acá. Ahora tenemos que ver cómo la llevamos acá para ir formando ATP, cómo la vamos a degradar. Y para eso tiene que pasar el espacio vascular, endotelio, el espacio intersticial, membrana plasmática y citosol. Que esté muy bien, chiquillos. Nos vemos en la próxima clase. Estudian. Estudien.